Para el programa de hoy os voy a proponer un reto. ¿Qué elemento puede enlazar la ciudad de León con Astorga, con la comarca del Bierzo o con Sahagún, por ejemplo? Tenemos un elemento por el que seguro que habéis caminado y que relaciona estos lugares. Bueno, hoy lo vamos a descubrir a lo largo del programa, por supuesto, con el autor del último libro, de la última publicación, que nos habla de este emblemático lugar de la capital leonesa. Os doy una pista. Lo tenemos muy cerquita del Parador de San Marcos. Os doy unos minutos para pensarlo y enseguida empezamos. Magacineros, ¿cómo estáis de ánimo? ¿Cómo están ustedes? ¡Que empieza un nuevo programa! Hoy descubrimos los aceites esenciales de Drasambi. Os damos truquitos para ahorrar con Energy Aid. Preparamos la programación de esta temporada del Teatro San Francisco. Lo tuyo es puro teatro. Nos colamos en el Museo de los Oficios de Villadangos. Y descubrimos detalles desconocidos del Puente de San Marcos. Si construyeran un puente desde Valencia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya veis qué programón tenemos por delante, ¿eh? En el día de hoy pasan unos minutitos de las 4:20 de la tarde, bueno, un minuto y medio exactamente, de las 4:20 de la tarde, y tenemos mucho que hacer. Bueno, lo primero que tengo que hacer en la tarde de hoy en este programa es presentaros al que va a ser nuestro primer invitado de la tarde. Él se llama Jesús. Jesús, creo que en este programa como tal es la primera vez que vienes, que coincidimos. ¿Cómo es el asunto? En este programa sí, en algún otro por ahí que ya no habíamos coincidido, pues sí, y además con muy buen resultado, cultural. Bueno, es que, claro, aquí donde le veis Jesús es un hombre muy polifacético, es muy inquieto, tiene mucha curiosidad por las cosas y además luego sabe explicárnoslo muy bien. Por eso hoy nos va a ilustrar con, bueno, pues una nueva perspectiva acerca de curiosidades, detalles que esconden los sillares, las piedras del Puente de San Marcos, que habremos pasado por él 1.000.000 de veces sin prestarle mayor importancia, craso error, por cierto, pero bueno, hemos en otro programa, en Así es mi pueblo, coincidimos también hablando, bueno, pues de otras muchas cosas. Todas, si me permites, casi interrelacionadas entre sí, de alguna manera. Había relación entre unas y otras. El río Bernesga, por lo menos. Efectivamente. Entonces, era una continuidad. Y hablábamos de peregrinos también. Sí, el fenómeno de la peregrinación es muy interesante para León. Y además es que llegan continuamente peregrinos de infinidad de nacionalidades durante siglos. Eso es lo que me ha llamado siempre la atención del tema. Claro, habrá gente que haya tenido la oportunidad de leerte ya, porque este libro que tenemos hoy encima de la mesa se presentó hace ya unas semanas, pero supongo que a la gente le resulte curioso, llamativo. ¿Por qué este interés por quizá aquellas cosas de León que parece que ya son inherentes a nuestro patrimonio, a nuestra cultura, a nuestro día a día, y de repente le pones el ojo encima y dices, voy a investigar un poco más sobre esto? Sí. ¿A qué se debe? Bueno, el puente como tal como se ve y tal como aparece en la portada, pues lleva una carcasa de piedras blancas por encima, que son todos los pretiles y esos tambores, y entonces, claro, eso va encima de unos tajamares que son de piedra amarilla, piedra del país, y es toda la parte medieval, claro. La parte de arriba, esa construcción es del año 1733, viene muy bien definida en los archivos municipales, y lo de abajo se asentaron todo eso sobre el puente medieval. Porque si en el momento en que se puede hacer un recorrido, cualquier viandante de aquí de León pueda entrar por debajo del puente, porque se puede, por debajo de la bolera, con cuidado se puede entrar, y se ve todo el escenario medieval de los arcos que hay, las bóvedas y arcos. Y es impresionante, dices, esta piedra, bueno, pues, en fin, no es tan reciente. Tiene mucho que contar, esa piedra. Mucho. Bueno, claro, para empezar a hablar de este puente de San Marcos, ¿a cuándo tenemos que retrotraernos? Dices históricamente. Sí. Pues la primera vez que aparece la mención del puente sobre el río Bernesga es en el año 1143, en el que la señora Gontroda Citi
hace una donación al puente del Bernesga y al puente del Porma de 2 vacas, 2 novillos y 12 ovejas. Y entonces, bueno, para repartir. Claro, evidentemente, si hay una donación al puente era porque se necesitaba para su mantenimiento y para todo lo demás. Pero creemos que era un puente anterior al que hay actual ahora. Entonces, bueno, pues después el puente que hay ahora, aparece otra donación en el año 1135, que por los apellidos parecen los hijos del conde Osóriz, en el que hacen una donación al puente anterior, al puente que utilizaban los pobres y los transeúntes, y al puente que se está haciendo. Entonces, bueno, pues claro, ya hemos colocado un poco la cuestión y entonces entendemos que ha habido 2 puentes. ¿Cuál era el uso principal de este puente? Imagino que salvar las aguas del río Bernesga en este caso. Sí, claro. Sí, pero yo creo que fue una motivación de peregrinación, es decir, de facilitar el camino a los peregrinos, porque el escenario que había en aquel tiempo, hasta que se hizo ese primer puente, que sería un puente sin arcos y todo lo demás, pues era salvar las aguas para poder ir hasta Astorga, porque si no, o utilizaban la barca de Ardón, que en invierno sería muy difícil, o el vado de Santa Engracia, que está un poco más arriba de San Juan de Dios, que también en invierno era imposible, o tendrían que ir al puente de Alba, cerca de la Robla, para poder pasarlo. Y entonces ya ahí el peregrino ya iniciaba el camino del Salvador, que fue el que estuvimos viendo aquella vez, que se inicia en Carvajal y llega hasta a Robla y coge el desvío de Buiza para llegar arriba. O sea que realmente es un lugar, es un elemento muy relevante para el tráfico de peregrinos dentro de la capital. Sí, por supuesto. Es que hasta que no se hizo ese puente, no vino después lo que fue la regesta de Fernando II para desviar a los peregrinos por San Isidoro en 1168, y entonces ya pasaban por detrás de eso, abrieron la puerta de Renueva, y dice bien claro que los peregrinos ya podían ir hasta el puente, pero allí estaban todavía haciéndose los 2 puentes. Tenemos la suposición de que convivieron durante un tiempo, el puente antiguo y el puente moderno, el de actual. Bueno, nos adelantábamos quizá antes un poquito, ¿no?, para mencionar, bueno, pues algunos de los elementos o de los detalles significativos sobre los que has querido poner el foco de atención en este ensayo. Sin ninguna duda, el color no es lo más significativo dentro de esas piedras que nos mencionabas, que claramente hacen esa diferencia, ¿no?, entre cuáles fueron las etapas de ese puente de San Marcos antiguo y el más moderno, el más reciente. Es que una vez que los archivos, cuando fuimos a localizarles, los documentos que hablaban del puente, tanto en los archivos de la catedral como los de San Isidoro, y los del Archivo Histórico Diocesano, que es donde está todo lo de las fuentes de estudio e historia de León, pues una vez que ya habíamos recogido todos los documentos, dijimos, bueno, claro, pero el puente no se hace solo. No, claro. Sí, el puente tiene que haber alguien que diga que se construya un puente, por los motivos que eso. Y ahí ya empezamos a ver que efectivamente tuvo que ser una orden regia. Pudo ser Alfonso VII o Doña Sancha. Nosotros creemos que fue la infanta Doña Sancha la que se daba cuenta de todas esa serie de necesidades que concurrían en la peregrinación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el planteamiento inicial de esa formulación. O sea que dentro de este trabajo, bueno, pues una de las cuestiones a abordar era encontrar esa correlación, ¿no?, entre lo que te dice el puente y lo que te dice la documentación acerca del puente. Ya, claro, eso es lo que quiero decir, que desde que vimos que los archivos decían eso, bien, pero después, ¿quién mandó construir el puente? ¿Por qué motivos? ¿Quiénes lo pudieron construir? ¿Y cómo? Porque claro, es que hay algunas alturas ahí que para construir un arco de casi 5 o 6 metros de altura, eso no era tan sencillo. Además, la técnica de la cimbra no se conocía si no era alguien que venía de afuera. Y todo eso, pues a medida que se empezó a decir, bueno, claro, la historia está diciendo que hay que ir
a tal sitio. Vamos a ver, algo puede aparecer en Sagún, y aparecieron muchas cosas en Sagún, que la gente de Sagún no la conoce. Claro, eso lanzaba yo el reto al principio del programa. ¿Qué elemento dentro de nuestra ciudad podría relacionarnos directamente con la comarca del Bierzo, con Sagún, con Astorga? Sí, sí. Claro, a priori yo creo que la gente está un poco despistada. ¿Me estás diciendo de verdad que hay algo que nos relaciona directamente, no con cada uno, sino con todos los sitios? Sí, Sí. es este puente. ¿Por qué? ¿Qué tipo Porque de cosas al nos empezar a relacionan? buscar puentes, uno de los primeros lugares que fuimos a ver fue Sagún. Dijimos, bueno, a ver si ya sabíamos la parte constructiva nueva del puente de Sagún, pero coincidió que quedaron 2 pilares de los antiguos, y en esos pilares pues encontramos una marca de cantería que la pusimos ahí, que es una espiral patada, y bueno, pues quedó así la cuestión. Y ya vimos que había una parecida en San Isidoro, en el catálogo de marcas de San Isidoro. Pero curiosamente nos llamó el maquetista y nos dijo, oye Jesús, que es que tienes que hacer las fotografías con mayor pixelación y tal. Digo, ya hombre, y tuvimos que volver a Sagún. Vaya. Y ya, pero con la gran suerte de que el ayuntamiento, los operarios del ayuntamiento habían limpiado todo la primera bóveda, lo habían limpiado. Y aparecieron otras 6 marcas de cantería. Y entonces, claro, ya cogimos todas esas marcas de cantería y de esas 6 o 7 marcas había 4 que estaban en San Isidoro. Entonces ya podíamos entender que los posibles Esta, ¿no? constructores... ¿Es la marca a la que te Esta es la que referías? está en San Isidoro, y no sé si la anterior, que está en una piedra un poco más oscura, es la misma, pero que esta está en San Isidoro y la anterior estaba en el... Además, según se baja al primer arco del puente más próximo a Sagún, allí está. Esta es la que precisamente está ahí, aunque pueden estar en distinta posición, pero esta es una espiral patada. Curiosamente, fíjate cómo en los extremos está como abierta en forma de pata de pato. Entonces, bueno, pues esta para nosotros, de nuestra forma de entender, es inequívoca que los maestros constructores del puente que se hizo en Sagún, que es del de 1113, por unas donaciones que vimos en Sagún, casi seguro que fueron los que hicieron San Isidoro, pero acabando San Isidoro, iniciaron la construcción del puente por la cronología que nos remite uno de los historiadores más relevantes de San Isidoro, que es Boto Varela, que dice que, bueno, que la construcción de San Isidoro, la primera fase, sería sobre 1145 cuando acabó, y entonces, bueno, pues se iniciarían eso. Madre mía, desde luego son detalles, claro, que si no vas prestando atención para darte cuenta, pasan totalmente desapercibidos. Ya. Es que muchas veces la inquietud te hace buscar o encontrar la necesidad. Dices, pero bueno, ¿dónde podemos encontrar pistas para que puedan aparecer estas cosas? Claro, y después dices, ¿cómo se relacionan con Astorga? Bueno, con Astorga hubo otra cosa que es una situación que se produce muchas veces, que si no comparas archivos de León o de Astorga con otros de afuera de León, pues no te encuentras con sorpresas. Claro. Entonces, la gente de Astorga se pregunta de dónde venía el obispo Osmundo. Nosotros incorporamos un archivo que hemos encontrado de la abadía de Saint-Michel, en Francia, en el que coincide Osmundo con otro monje que relata la historia compostelana, y entonces decimos que es muy probable, no decimos con exactitud y con rotundidad, que el obispo Osmundo viniera de Francia. Madre Por lo mía. tanto, la parte de Astorga, ya saben los de Astorga qué pueden encontrar. Nos queda la vertiente de la comarca del Bierzo. Sí. También está relacionado. Sí, porque ahí hicimos una vez una excursión, mi mujer y yo, a los puentes de Malpaso, que se va por Molina Seca. Sí. Y yo tenía interés en ver cómo se habían construido aquellos puentes. ¿Qué tienes tú con los puentes? Es que, bueno, yo, vamos, no nada especial, lo que pasa es que yo creo que no se han estudiado lo suficientemente bien y dicen muchas cosas de aquí. En el de San Marcos se nos olvidaba decir, esta piedra que está colocada en la parte inferior, que aparece ahí, es amarilla, esa se extrajo de la zona de Toldanos, entre los Valdesogos, muy cerca. Entonces, sabiendo esa procedencia y que además el tipo de piedras que son y todo lo demás, bueno, pues dicen muchas cosas de lo que pudieron utilizar los canteros, por dónde, claro, con qué transporte y con todo lo demás. Y en el caso de los puentes de Malpaso, como igual alguien les tuvo que construir,
No, Son desde unos, luego. claro, son unos puentes medievales preciosos. No hemos traído aquí ninguna foto, pero son muy bonitos y hay uno que llaman el grande y otro el pequeño. Y el grande era una técnica constructiva que también hacían los italianos, los puentes italianos, porque en Francia no construían los puentes puentes de arco hasta 1200, según los historiadores. Y entonces, claro, bueno, a ver, el puente se hace con una cimbra de madera. Claro, evidentemente los que no supieran hacer una cimbra y hacer un puente, no esto. Pero ese puente coincide también que se soporta sobre las piedras del mismo río, sobre grandes piedras, no sobre pilares nuevos. Entonces, bueno, pues claro, es igual que el puente de Alba, que también es medieval. Entonces, toda esa serie de datos vas juntándoles y te encuentras con que los puentes dicen mucho, aquí en León, dicen mucho de la historia de León. O sea, hay que ir al final cruzando un poco historias, ¿no? Sí, sí. Para ver qué elementos tienen en común, cuáles son diferentes y de dónde puede estar el origen a cada uno de esos estilos al final. Yo siempre digo que bien los ciudadanos de aquí de León, cuando pasan el puente, muchos dicen, bueno, ya le pasé, no pasa nada, ya es una cosa normal, han hecho otros de hormigón, muy bien. Pero ese puente estuvo hasta 1850 siendo útil al público de León, ¿eh? El otro día, recientemente, vimos un plano de León que acaba de aparecer, de 1850, que coincidía que el puente de Rodrigo Justez solo quedaban pilares, y el único que se veía que cruzaba las dos partes de la ciudad era el puente de San Marcos. Y eso sea que tuvieron que utilizarle, pero para muchas indicaciones. Y tuvieron que cuidarlo bien para que nos llegase hasta estos días, claro. Sí, hubo infinidad de sisas que están ahí, las sisas son las aportaciones que tienen que hacer los distintos pueblos y todo demás para reconstruir el puente, que puedan pasar. Y hubo épocas en las que estuvo cruzado con unos tablones de madera para que pudieran pasar, porque se había arruinado uno de los arcos. Y hay dos reconstrucciones, una es completa, la de uno de los arcos, de las bóvedas, y la otra es la mitad. Entonces quedó mitad medieval, mitad moderna. Así Madre que todo mía. eso. Sí. Creo que jamás me había planteado reflexionar tanto acerca de un puente que he cruzado tantas veces en mi vida. Bueno, bien. Y al que realmente, pues es lo que decíamos al principio, Sí, supongo que haya mucha gente que coincida conmigo en que no le prestamos la más mínima Sí, atención. pasa uno por el puente y Ya pasé, ya voy a mi siguiente destino. Sí. Carlos Ochoa, creo que tenías alguna pregunta que hacer, pero dime, ¿qué longitud tiene el puente? Y compañera Patricia Bajo, ¿y se han pasado coches alguna vez, tráfico rodado, si hay constancia de ello? Hay fotografías de un autobús. Un autobús. Hay fotografías de ¡Jolín! un autobús, bueno, aquí no las he traído porque son fotografías antiguas, pero sí, vamos, yo por la edad que tengo, eso tuvo tráfico, además un semáforo en cada punta. Entonces, bueno, pues se pasaba y había hasta agentes locales pasando el tráfico, entonces era muy curioso porque si alguien se saltaba el semáforo le pillaban y no cabía. Claro, no tenía escapatoria. Hasta que ya dejaron de utilizarle porque era razonable que era un puente. Es un puente que tiene grapas por dentro, no he traído las fotos, las publicamos en el libro, sí, unas grapas de hierro fundido que se tuvieron que incrustar para sujetar una parte del arco. Es que me imagino que al final en un puente que tiene tránsito de vehículos además de gran peso, como puede ser un autobús, claro, sufre muchísimo más esa estructura que no sosteniendo el peso de, me da igual, decenas, ¿sabes? Cientos de personas incluso. Claro, no es lo mismo. No, las personas no eran el problema era el tráfico rodado. Claro. Es decir, que eso, porque ya ves que incluso el octavo arco, el que está en la parte final, que aquí no le pone, este que está aquí, como se elevó el firme, los coches y las furgonetas altas golpeaban el arco, que ya era lo que faltaba. Eso ya, bueno, ha habido varios accidentes ahí que ahora ya han desviado el tráfico de altura, ya han puesto gáligos. O sea, que eso es... Sí, pero eso hasta no hace tanto, ¿eh? Hasta hace poco, sí. Así que eso es muy bien, sí. Bueno, la verdad es que hay muchos pequeños detalles, ¿no?, sobre los que ponéis el foco dentro de este proyecto. No sé si nos quieres comentar alguno más del que no hayamos mencionado. Por supuesto, pues podríamos estar aquí hablando muchísimo más rato, pero en caso de que les interese el tema,
que les haya, bueno, suscitado un poco la curiosidad a los telespectadores. Yo les invito a que se hagan con un ejemplar del libro. Es que la forma de comunicar que hemos tenido toda esta serie de datos, porque han aparecido muchos archivos y muchos documentos, incluso de la Orden de Santiago, aparecieron nuevos. La única forma ha sido un libro, no podemos hacer un pendrive y cosas de estas, es que eso no sujeta la forma de entender. Apareció ahora la basílica, la iglesia triabsidiada, y eso fueron muy interesante porque había habido varios autores detrás de buscar esa iglesia, y salió ahora de casualidad y encaja con una piedra antigua que está debajo del radiador de la entrada. Entonces ya con ese plano dices, ahora ya sabemos qué sentido tienen una puerta a la derecha y una puerta enfrente, según se va por la puerta de San Marcos. Entonces, claro, aparecen una cantidad de datos y de detalles que es, pues aquí, ya ha habido algún lector que ha leído el libro y ha dicho, es un poco denso, Jesús, digo, ¿y cómo lo resolvemos? Claro. ¿Y cómo lo resolvemos? Porque si los playamos mucho se plantan 600 hojas, tuvimos que comprimirle todo lo que pudo, porque a mí me aparecieron, tengo 20 carpetas en casa, así de grandes, claro. Entonces, claro. Podríamos hacer una enciclopedia del puente de San Marcos. Bueno, había más historia, había mucha más historia, entonces, bueno, pues lo importante y lo interesante para los ciudadanos es que cuando venga alguien de afuera, que quieran saber algo del puente y de San Marcos, porque es un edificio huérfano. Fíjate como Catedral y San Isidro tienen un cabildo que se encarga de mantenimiento de esto. Sin embargo, puente, que forma una gran parte de la historia de León, y el edificio San Marcos, como estaban en el suburbio legionense, no hacía nadie. Ahí no se ocupaban. No se ocupaban de nada, y entonces, bueno, cuando había que pasar el puente y estaba roto. Con que no se caiga. Con tal de que no se caiga, ya eso. Pero bueno, a mí siempre me llamó la atención que toda esa construcción medieval, que si queréis un día en el verano, cuando haya poco curso, hacemos una excursión para que veáis todos los detalles. Porque claro, una vez que nos encontramos con la piedra, fue gracias a Eduardo Alonso, desde aquí le mando un recuerdo, que es geólogo, y él fue el que me confirmó cuando estábamos delante del puente y me dijo, Jesús, esto es piedra medieval que se dejó de utilizar en el siglo XIII porque las canteras de aquí arriba, de Valdesó y de la zona esta, se habían agotado. Y de hecho, cuando se va ahí a comprobarlo, es verdad, está toda la piedra roñosa y derroñada y no valía para construir. Entonces se aprovechó lo que valía. Y entonces, por eso la piedra de San Marcos dice mucho de la historia de León. Pues sí que tenemos que ir un día, sí, a verlo es una excursión, ya con veréis, nuestros propios ojos. No tiene marcas de cantería, pero tiene muchos detalles que lo identifican con la parte esta que os digo del puente de Sagún. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, Jesús, pues un placer haberte tenido con nosotros hoy. Desde luego, tengo claro que podríamos seguir hablando de este puente mucho. Pero no podemos aburrir a los espectadores. Sobre todo que tengo más invitados. Ya, sí, me imagino eso, sí. Pero desde luego ha sido un placer. Tenía ganas, hacía tiempo que teníamos el libro con nosotros aquí en la redacción y dije, pues tiene que venir Jesús a contarnos eso que no sabemos acerca de la historia del puente de San Marcos y alrededores. Y falta también parte del edificio. O sea, efectivamente. No digo todo porque ya hubo otros autores que hablaron muy bien de la fachada y todo lo demás, pero fijaros, ahora en la Reforma también apareció un tabique del hospital antiguo, desde que mencionamos de Doña Sancha. Apareció un paramento, ahí una pequeña tumba y todo lo demás, aparecieron muchas cosas. Y entonces, bueno, pues todo eso que hemos querido colocarlo hoy en el libro así para que los vecinos de León lo entiendan. Claro, y después lo puedan que faltaba, ¿no? Esos apuntes que faltaban. Los que faltaban. Dentro de la historia que ya estaba recogida por la literatura de otros autores, ¿no? Bueno, pues ahí los apuntes. En este en concreto no habían dicho nada. ¿No? Bueno, me imagino que, claro, que toda la gente que sea entendida, ¿no?, en arquitectura o que tengan algún tipo de interés especial, estén disfrutando muchísimo de la lectura. Yo me gustaría que arquitectos de aquí pues lo leyeran. Desde luego hay una labor arqueológica ahí, porque esa ya no es competencia nuestra, los arqueólogos, porque incluso Victorino Martín, el arqueólogo, me ha ayudado bastante y con el fin de no meter la pata y no decir barbaridades, ya vamos bien. Y entonces, bueno, pues yo creo que los arquitectos, arqueólogos pueden opinar, pueden aportar, y sobre todo lo que sea crear tejido
para beneficiar a la historia de León, yo creo que vamos en el buen camino. Me gusta cómo piensas, Jesús. Seguro que volveremos a vernos, Sí, porque sí. conociéndote no va a ser la primera ni la última. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy bien, Muchísimas de acuerdo gracias. entonces. Vale. Y nosotros nos vamos, hacemos una pequeña pausa y enseguida pues continuamos con otros contenidos para el programa de hoy, que son muchos, ¿eh? La 8 León también desde el móvil. Entra en www.ciltv.es/león y sigue nuestra emisión en directo, estés donde estés. Y si quieres volver a ver algunos de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanilla para que no se te escape nada. Recuerda que también estamos en Instagram, Facebook y Twitter. La 8 León, estés donde estés. Bueno, pues seguidnos a través de las redes sociales, porque ahí, bueno, pues vamos haciendo un resumen de lo que sucede en este programa. Bueno, tenéis una vía directa de contacto con nosotros, además podéis volver a ver los programas en el canal de La 8 León, que acabamos de estrenar lista de reproducción con este año 2023, y el más importante, este de aquí, 670782285, que es nuestro WhatsApp del programa, para que nos escribáis todo lo que queráis, si queréis participar, si queréis comentar, si queréis hacer alguna pregunta, todo lo que queráis, a través de ese WhatsApp podéis hacerlo. Y sobre todo que dentro de muy poco también vais a ver alguna foto de la entrevista de hoy, porque tenemos a Nuria de Drasambi, que es, bueno, la más disciplinada, ¿eh? En el tema de las redes sociales, no falla, siempre sube contenido cada vez que tenemos nuestra sección. Hoy la sección de Yo me cuido con Drasambi la tenemos con Pitocaya. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Encantada, igualmente, feliz año. Feliz año y bienvenida a León de nuevo. Muchas gracias. Bueno, la última vez que nos vimos, a ver si me acuerdo. Recapitula. Estuvimos hablando de aromaterapia, que ahora nos recordarás lo que es, pero si me quedó algo claro, clarinete, fue que no es lo mismo un aceite esencial que un aceite vegetal. Por supuesto. Se parecen, pero no son lo mismo. No, para nada. Bueno, recuérdanos, porque hoy vamos a estar hablando precisamente de esto, de cómo los podemos convertir los aceites esenciales en aliados para esta época del año donde, si no cae un resfriado, hemos tenido mucha suerte. Así que vamos a comenzar recordando lo que es la aromaterapia y cómo se puede incluir dentro de nuestra rutina diaria. Bien, perfecto, porque además el término de aromaterapia, como hemos hablado en otras ocasiones, pues induce un poco a error, porque cuando lo escuchamos pensamos que es algo que solo va a funcionar a través del olfato. Y nada más lejos de la realidad. Podemos usar la vía oral, la vía tópica y, claro, por supuesto, la vía olfativa. Y a la hora de usar los aceites esenciales, es importantísimo que estos sean aceites esenciales de calidad. Las premisas básicas serían que sean 100% naturales, 100% puros, 100% íntegros, y importantísimo que sean botánica y bioquímicamente definidos. Y por supuesto, en nuestra nueva línea de aromaterapia Vitaron, todos esos requisitos están más que cumplidos. Se cumple. Y sobre todo, bueno, un matiz que hay que hacer es el que comentaba hace un momento. No es lo mismo un aceite esencial y un aceite vegetal. Hay matices, hay diferencias. Por supuesto. El aceite esencial es un extracto líquido, muy complejo, muy concentrado, que vamos a obtener a través de la destilación al vapor de una planta aromática, o bien en el caso de los cítricos, por presión en frío de la cáscara de estos y posterior separación del jugo. Entonces tenemos por un lado una materia prima que digamos que es la concentración más pura de una planta aromática y nos va a dar una actividad terapéutica, y por otro lado tenemos cualquier aceite vegetal, ya sea el de almendras, calófilo, comino negro, que sería como el aceite de oliva, que esa similitud sí que la entendemos perfectamente. Prensamos un fruto o una semilla de una planta oleaginosa y obtenemos un aceite vegetal. ¿Con cuál vamos a hacer nuestro kit para conseguir buenos aliados para combatir los constipados, los catarros en esta época del año? ¿Con los aceites esenciales o con los aceites vegetales? Con los aceites esenciales. Esenciales. Los aceites esenciales van a ser los que nos van a otorgar una actividad terapéutica para mejorar nuestra salud, para mejorar alguna necesidad concreta que tengamos, un dolor,
nerviosismo, ansiedad, problemas de sueño, y el aceite vegetal va a ser su aliado, como esa pareja perfecta que va de la mano con él y que le ayuda a que en nuestra piel no nos irrite, no nos agreda. Claro. Hay aceites esenciales que podemos usar puros y otros que tenemos que usar sí o sí diluidos. Bueno, ¿cuáles son los que podríamos integrar en ese club de los 5 fantásticos para esta época del año? Bueno, pues por supuesto, sí o sí tendríamos que hablar de Ravinsara. Ravinsara en malgache, porque es una planta típica de Madagascar, significa hoja buena para todo y se la denomina comúnmente la joya del invierno. Tiene la particularidad, es un aceite esencial muy rico en una molécula, está un poco técnico, pero lo vais a entender fácil, que se llama cineol 1.8. Ah, facilísimo. Sí, porque te voy a poner la similitud. El cineol 1.8 sería lo que en síntesis química entendemos o conocemos como eucaliptol. Acá ya lo ese me resulta un poquito más familiar. Claro, todo lo que te huele a eucalipto lleva presente esta molécula, el cineol 1.8 o 1.8 cineol, que sería lo más acertado a nivel químico. ¿Qué particularidad tiene este principio activo, esta molécula que forma parte de algunas plantas? Pues que tiene una actividad antiviral y expectorante. Como dato curioso, durante la pandemia, el gobierno de Madagascar prohibió la exportación de sus plantas medicinales, entre ellas la Ravinsara. Y a encontrar aceite esencial de Ravinsara se hizo un poco misión imposible, hubo una rotura de stock a nivel mundial. Entonces pensaremos en Ravinsara pues como esa joya del invierno para combatir los resfriados, para prevenirlos, será un aliado perfecto para la prevención, simplemente con el gestito de poner una gota en el dorso de las muñecas, refregar y aspirar por las mañanas, ya podremos reforzar nuestras defensas. Nos ayudará a respirar mejor y también si ya cogemos un resfriado, una gripe, pues aplicado varias veces al día en tórax y planta de los pies, también será un buen aliado para ayudar a combatir esas molestias. Me encanta lo de las plantas de los pies. De verdad que es algo que me ha fascinado siempre porque, claro, el Vicks Vaporub, por ejemplo, bueno, pues te lo das en el pecho, como que te viene el olor y tiene sentido, pero en las plantas de los pies es que me fascina. Tiene su explicación a nivel sistémico. En la planta de los pies, la planta del pie tiene una piel muy finita, esto lo sabemos todos, la absorción cutánea es mucho más rápida y además hacia dónde va la circulación sanguínea. Todo para arriba, todo nos viene Exacto. para nosotros. Entonces va a llegar muy rápido a circulación pulmonar, a la respiración pulmonar. Si estuviéramos en verano te diría, prueba. Y luego, como a los 20 minutos, 30 minutos, notas el aliento fresco. ¿Sí? Sí. Esto lo voy a probar yo. Es un juego que yo habitúo a hacer cuando doy formaciones en verano, que es fácil acceder a la planta del pie. Entonces, como el aceite de invierno por excelencia sería la Ravinsara. Luego, pues tenemos, por ejemplo, para los más pequeños de casa, el niaulí. El niaulí pertenece a la misma familia que el árbol del té, es la Melaleuca quinquenervia, que son nombrajos muy raros, pero esto... Me estás hablando en chino, Patricia, No, pero luego te lo pongo fácil, es para que el usuario... Se vaya familiarizando también con estos términos. Eso es, se familiarice con los términos y vea que un aceite esencial no es la esencia que podemos encontrar en un bazar, sino que tiene un fundamento técnico y que tiene un fundamento, bueno, pues que está en estudios clínicos, que las plantas están muy estudiadas, etcétera. Por eso hacer así alguna pinceladita con el que no quiere la cosa. Aquí la concentración de esa molécula de la que hablábamos antes es más pequeñita, entonces para los niños será un aceite esencial más adecuado. La Ravinsara también la podríamos usar sin problema, pero si tenemos que escoger para niños pequeños, mejor nos quedamos con el niaulí, igual les ayudará a reforzar las defensas, en caso de que tengan un poquito de tos sería muy interesante para utilizar en baño aromático también con ellos. Luego otro para el invierno, el eucalipto radiata. Ojo, importante la variedad botánica, porque no cualquier eucalipto sirve como expectorante. Ah, ¿no? Ah, pues fíjate. Si cogemos un eucalipto azul, que se le diría variedad botánica Eucalyptus citriodora, tenemos un aceite esencial que actúa como repelente de insectos. ¡Madre del amor hermoso! O sea, que al final tenemos plantas para todo, realmente, sí. Cada una con su aplicación específica. Al final se trata de mirar la naturaleza y usarla en nuestro beneficio. La planta desarrolla una serie de moléculas para adaptarse al medio. Pues esas moléculas que
hace la planta, que desarrolla la planta para adaptarse al medio, son las que luego tenemos en modo concentrado en el aceite esencial y las que vamos a usar en nuestro propio beneficio. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ese eucalipto radiata, que por eso te he hecho esa pregunta así un poco trampa, lo utilizaríamos cuando la mucosidad está más instaurada, cuando tenemos una mucosidad quizás más densa, ¿no? Cuando decimos, es que llevo mucho con el moco, no termina de quitarse, me lo noto como por aquí, pues ahí un eucalipto radiata, o en caso de otitis, ¿no? Que el moco también se vuelve más denso y lo notamos, o a la sinusitis, pues vía tópica, las aletas nasales o la zona perioauricular nos ayudaría. Qué bueno, madre mía, es que me voy a, vamos, luego me voy a verme el programa 7 veces para ir tomando apuntes de todo lo que nos dices. Bueno, para eso tienen nuestros manuales de usuario, que en Claro. cualquier punto de venta donde tú adquieras un aceite esencial puedes pedir de manera gratuita tu manual de usuario y tienes algunas recetitas para ir iniciándote en Bueno, y este que tienes mundo. libro también, ¿eh? También. Eso, que lo tenemos encima de la mesa por algo, que quien quiera aprender más acerca de los beneficios, ¿no?, que nos pueden repercutir estos aceites esenciales. Oye, pues hay documentación, en este caso con un libro tuyo, que nos puede servir para aprender mucho más. Tengo que avanzar, Patricia, Venga. porque nos has dicho algunos para el invierno, pero por ejemplo, los aceites esenciales se pueden utilizar para más cosas. Por ejemplo, si te cuesta conciliar el sueño, que esto ya lo comentamos la otra vez que nos Sí, vimos, también los hay específicos para este caso. Exactamente. Si queremos conciliar el sueño, el más comodín, y además entraría dentro de esos 5 imprescindibles de los que hablábamos, sería el aceite esencial de lavanda. Este sí o sí para mí es siempre el primer aceite esencial que tiene que entrar en cualquier casa porque nos sirve para muchas cositas, pero sobre todo es un aliado perfecto para conciliar el sueño. Si ya estamos hablando de un problema de insomnio más cronificado en el tiempo, pues quizás sea más adecuado el aceite esencial de naranjo amargo. Bueno, todos ellos están dentro de la línea que nos comentabas al principio, ¿no? De la Sí, línea por Vitaroms, supuesto, todo esto de los que estamos hablando, al mismo modo que todos los que están presentes en el libro, son los que componen la línea Vitaroms. tanto para uso tópico como para uso oral, o cada uno con sus Cada uno con sus puntualizaciones. indicaciones y sus puntualizaciones, además las contraindicaciones siempre las tendremos también que tener en cuenta de Por manera supuesto. individual. En general, de los 24 aceites esenciales que de momento componen la línea Vitaroms, 21 son complementos alimentarios y 3 son de uso cosmético. Los aceites vegetales, que son 10, son todos de uso cosmético. Bueno, se pueden utilizar también a través del aparatito que veis encima de la mesa, un difusor, ¿no?, en un Sí. humidificador. Bueno, cada uno emplea también en casa un poco lo que... Para hacer uso de los aceites esenciales, lo ideal es un difusor por ultrasonido, que es este aparatito que tenemos encima de la mesa. ¿Cuál es su función? Rompe por ese ultrasonido en partículas muy pequeñitas el agua que ponemos como base, más el aceite esencial o la sinergia de difusión que añadimos. De esa manera, esas micropartículas quedan en suspensión en el aire y nosotros las aspiramos. Esas partículas volátiles del aceite esencial se impregnan en nuestra mucosa, impregnan nuestros epitelios nasales y dan una orden nerviosa, conectan con receptores nerviosos que al final mandan la orden al que yo llamo cariñosamente el gran jefe indio, el hipotálamo. Me gusta. O sea que puede estar recibiendo órdenes ininterrumpidamente, quiero decir, lo podemos tener como hábito en casa, llegar, oye, y poner unas gotitas en para el mí difusor. el difusor, la difusión atmosférica, en este caso sí, la vía olfativa de la aromaterapia, para mí es calidad de vida porque no presenta contraindicaciones. Entonces, si yo necesito calmarme porque he tenido un día de mucho estrés y llego a casa tensa, nerviosa, pues pongo aceites esenciales que me induzcan a la calma, como puede ser una bergamota, una lavanda, un incienso, nuestra sinergia de difusión zen, que necesito limpiar el ambiente porque estamos en casa un poco resfriados o hay una persona convaleciente, pues ahí pondré aceites esenciales que tengan una acción antiséptica. Puedo poner un limón, una rabinsara, un niaulí, o me puedo ir a por sinergias que son más herbáceas, como herbal o como pureza. Para dormir tenemos dulces sueños, para... Bueno, si es que habéis pensado en todo, desde Sí, luego. bueno. Para que no Hemos tengamos hecho- que pensar nosotros, ya lo habéis pensado vosotros. Sí, hemos hecho una Muy bien. línea pequeñita de momento, porque Por se ahora. vienen sorpresas, pero muy completa.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de las novedades que se vayan incorporando dentro de esta gran familia, bueno, pequeña gran familia por ahora, de Vitaroms. Así que, Patricia, vuelve cuando quieras, aquí te estaremos esperando. Bueno, cada vez que venga a León, si es posible, me siento un ratito contigo. Hombre, por Yo supuesto, encantada. serás súper bien recibida, desde luego que sí. Muchísimas gracias por haber compartido tu sabiduría con nosotros y sobre todo yo creo que ha quedado muy fácilmente explicado que podemos encontrar grandísimos aliados dentro de los aceites esenciales y que en esta época del año nos van a venir fenomenal. Nos vemos pronto, Patricia. Muchas gracias. A ti, siempre. Y yo bueno, ya que ella ha contado tantas cosas buenas, positivas para vosotros, yo también tengo una un poco más modesta, a lo mejor un poco más pequeñita. Yo ya sabéis que cuando hablamos de confort, hablamos de calidad y hablamos de un zapato que te dure para toda la vida, tengo una sola palabra para poner encima de la mesa y es Membur. Y tenéis que saber que además ahora están en rebajas. Ya sabéis que tenéis, bueno, el calzado de temporada, los botines, las botas en calzado plano, en calzado, bueno, pues con un poquito de tacón más ancho, más estrecho, botín, pero también tenéis un montón de modelos ya pensando en los eventos de esta primavera, en los eventos, bueno, pues de tipo celebración, bautizos, bodas, comuniones, o bueno, para cualquier día, salir a dar una vuelta, lo que vosotros queráis. Bueno, teclead en Google www.membur.com y con devoluciones gratuitas y sobre todo con las entregas en muy poquito tiempo vais a tener un pedazo de armario que si yo os enseñas el mío y vais a flipar. Membur es calidad y además es que son unos modelos increíbles, de verdad que os va a costar elegir solo uno. Bueno, nosotras veníamos con recomendaciones, pero también tenemos la que es las recomendaciones mayúsculas de los martes, nuestro consejo que nos llega como cada semana desde Energy Aid para ahorrar un poquito, que nos va a venir también fenomenal en este 2023. Muy buenas tardes a todos y a todas los telespectadores de La 8 León, hoy aquí en el magazine del martes 10 de enero de 2023 para hacer un pequeño balance de lo que ha ocurrido en este año 2022 en el mundo energético, que quizás sea algo incierto por toda la incertidumbre del mercado que hemos tenido con esos precios tan alcistas. Sí que es verdad que hemos tenido días con precios muy a la baja, muy económicos, pero sí que es verdad que no sabemos cómo repercutirlo en nuestra factura final. El consejo que os quiero dar en el día de hoy, al final, es el ahorro, el cómo buscar ese ahorro de cara a este año 2023. Cambiamos un poco y nos vamos ya al presente y también al futuro en el año 2023. ¿Qué nos va a deparar? Un mercado en el que va a estar ya más regulado, por suerte, no como hemos tenido esta revuelta en el año 2022, dado que ciertos organismos, tanto públicos como empresas privadas, en este caso las comercializadoras de energía, han tomado ciertas medidas y con esos acuerdos en Bruselas, muy importante a nivel europeo, que parece que no nos afecta, que solo nos afecta a nosotros en nuestro país. Esto es a nivel mundial, esto ha sido una crisis energética a nivel mundial, pero lo que quiero transmitir al telespectador siempre es una cosa, que sepamos por lo que pagamos, es decir, que de nuestro bolsillo salga un dinero destinado con un fin, para algo. Eso es la mejor forma para nosotros poder ahorrar, porque si nosotros no sabemos y desconocemos por lo que estamos pagando, de ninguna de las maneras vamos a poder tener algo sustancial, algo en lo que yo sé que si compro 1 kilo de algo, sea como está ese kilo. Si eso no lo tenemos nosotros, no tenemos eso cuantificado, no vamos a poder de ninguna de las maneras tenerlo solventado. Con lo cual, anímense en Avenida Independencia número 1 bajo, en León, Energy Aid, marcamos la diferencia. Muchas gracias. El asesoramiento es fundamental en los términos energéticos, sobre todo porque estamos entrando en un año que no tenemos muy claro cómo evolucionará, pero viendo cómo cerró el 2022, yo me pondría desde luego en manos de profesionales para que no se me escape el dinero del bolsillo, que es algo con lo que, bueno, que estamos mirando mucho últimamente, pues se están poniendo las cosas un poco difíciles en algunos casos. Bueno, más recomendaciones, sobre todo si trabajáis en el sector del campo, si queréis
bueno, pues máquinas, repuestos que sean duraderos, que os garanticen que vayáis a poder desarrollar vuestra actividad durante mucho tiempo, lo que tenéis que hacer es acercaros a Valcavado del Páramo, porque ya sabéis que allí en Agraira, bueno, pues tienen una línea propia de repuestos que os van a dar los mejores resultados con la máxima garantía. Podéis aprovechar ahora mismo además los descuentos especiales de este mes de enero hasta el 10%. Es el momento para probar esos repuestos antidesgaste de la marca Agraira Max. Son súper resistentes en los terrenos más duros y pedregosos. Son repuestos además de la más alta calidad y de un gran rendimiento. Ya sabéis que sea cual sea la marca de vuestro arado, en Agraira vais a poder encontrar ese repuesto antidesgaste y también, bueno, pues la mayor variedad de repuestos de carburo de tungsteno. En ellos, bueno, pues te asesoran, te dan la oportunidad de probar todos aquellos productos que tienen a la venta y además es que van a tener el producto que necesitas, exactamente el que necesitas, porque trabajan con más de 5.000 referencias en stock. Llevan 25 años trabajando y pensando en ti en Agraira. Agraira en Valcavado del Páramo. Repuestos Agraira Max. Y no te lo pienses, Max. Bueno, pues con todo esto me voy a ir unos instantes porque además de, bueno, planificar un poquito estos meses que tenemos por delante en el 2023, también además de las obligaciones y de las cosas, de las tareas que tenemos que llevar a cabo, también tenemos que ir planificando la oferta cultural. ¿De qué vamos a disfrutar en los próximos meses? Pues enseguida os cuento cómo se planifica, cómo se plantea esta primera mitad del año en el Teatro San Francisco, y nos vamos a ir hasta un museo. Bueno, a ver si me da tiempo a todo. Enseguida volvemos. Bueno, como me han dicho mis compañeros que todavía voy un poco bien de tiempo, al menos dentro de mis planes, quiero contaros una pequeña reflexión que estábamos teniendo aquí en publicidad, Enrique y yo, y ahora os contamos cómo va a ser la programación del Teatro San Francisco en estos meses. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¡Feliz año! Feliz año, que es de lo que estábamos hablando. Efectivamente. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? ¿Hasta la primera vez que te encuentras con cada persona con la que te vas a encontrar a lo largo de un año, por ejemplo? Se puede hacer así, o bien, según la teoría que manejábamos antes, hasta el día 182 del año, que es la mitad. 182 y medio. Y medio. Entonces hasta el día 1 de julio, a las 12, hasta las 12 del mediodía, sois libres de felicitar el año a quien queráis. Ay, madre, ¿te imaginas allí en fiestas de San Juan y San Pedro felicitándole el año a la gente? Este año ha habido gente que ha celebrado la Navidad en verano. Ah, bueno, claro. Si recordamos, por la pandemia ha habido, durante 2 años, ha habido retrasos, por ejemplo, bueno, literalmente, ¿no? Incluso las fiestas que había en Salamanca Universitaria se han hecho en verano, ¿no? Me refiero a la celebración de la Navidad. Claro, claro. Sí, bueno, cada uno ha adaptado un poco el reloj, el calendario como ha podido. Exacto. Bueno, los que estáis puntuales al día y ya con bueno, una previsión planteada y que vamos a repasar a continuación, sois vosotros en el teatro. No se puede dejar nada al azar. Si acaso, incorporaciones, pero ya está. Efectivamente, a ver, hay que hacer esto con tiempo por una necesidad lógica, ¿no?, de las compañías y de la disponibilidad de los espectáculos, ¿no? Y efectivamente tenemos preparado, lo que vamos a hablar hoy es, digamos, este primer semestre, que es como arrancamos el nuevo año precisamente, y bueno, pues con una propuesta yo creo que muy atractiva, y la verdad es que arrancamos yo creo con mucha potencia, ¿eh? Bueno, por dividirlo un poco en secciones, ¿no? Sí. Parece que desde hace unos cuantos años para acá se han consolidado, ¿no? Tenemos espectáculos previstos para el público familiar, infantil, tenemos el cine en versión original, que es algo ya inamovible, no podéis quitarlo bajo ningún concepto, tenemos música, por supuesto, y tenemos mucho teatro, ¿no? Esos, digamos, que son los 4 canales principales con los que conectáis con el público de León. Pues sí, efectivamente, la parte sobre todo familiar, muy dirigida a los niños, especialmente, que nosotros nos gusta cuidar mucho eso, ¿no? Nos encanta que esos
niños puedan tener una oferta estable todo el año en el teatro y bueno, que conozcan lo que es el arte escénico para el futuro, ¿no? O sea, que lo puedan valorar y más, diría yo, en los tiempos actuales, ¿no? En lo que dependemos tanto de lo digital, ¿no? Entonces, el actor en directo, el que alguien te hable, algo tan humano y tan antiguo y pienso yo que tan básico y tan necesario, pues creo que eso los niños lo tienen que ver, ¿no? Y lo tienen que valorar. Y a veces, desgraciadamente, eso tan antiguo resulta una novedad. Y bueno, por eso nosotros le damos mucha atención a eso, prestamos mucha atención a esa programación para los pequeños. Además, que vienen compañías de muchos puntos de la geografía nacional y mundial, vienen desde Latinoamérica, por ejemplo, o sea, son compañías muy diversas, muy diferentes entre sí, que ofrecen espectáculos pues con títeres, espectáculos de teatro, espectáculos más con un corte más humorístico, hay un poquito de todo y además las hay especializadas en hacer partícipe. Que nadie piense, si no habéis tenido la oportunidad de acercaros a ver alguno de los espectáculos que se han planteado en el Teatro San Francisco para las familias, que nadie piense que te conviertas en un mero espectador, sino que muchas veces estas compañías te hacen partícipe del propio espectáculo. Sí, porque lo que pasa es que es un poco también la seña de identidad del espacio nuestro, del teatro. Es un teatro recogido, es decir, donde sí que los teatros grandes no puedes hacerlo, ¿no? Pero en un teatro como el San Francisco sí hay una cercanía con el público muy grande y luego la complicidad entre actores, espacio escénico, me refiero desde la propia dirección con las compañías y con el público, sí que lo cuidamos mucho. Nos gusta que la gente participe y no sea un mero espectador, ¿no? Es decir, alguien que entra en un espacio y simplemente ve algo, ¿no? Sino que sea un elemento participativo y que sugiera cosas. Nosotros, hay muchas cosas que hacemos que nos lo dicen los niños, y nos lo dicen las personas, las familias. Y bueno, pues el poder tener esa comunicación de una más forma directa, bueno, pues promueve que después podamos programar también de acorde a lo que ellos demandan y lo que quieren, ¿no? Y eso forma parte también de una seña de identidad. Y las compañías esto lo saben y están muy comprometidas con esto, ¿no? Con esa forma de dirigirse al público y de comunicarse con ellos, ¿no? Y luego, cuando termina el espectáculo, también comparten y reciben el feedback, claro, de los espectadores, ¿no? Yo creo que sin eso... Muy enriquecedor eso. Bueno, pues no eres un espectador pasivo, que puede serlo, pero no solo recibes cosas, sino que tú también das, aportas y te comunicas con los actores o con los artistas, ¿no? Creo que eso es importante. Desde luego que sí. Bueno, estoy echando un vistazo y tenemos compañías que vienen desde Madrid, que vienen desde Gijón, de Zaragoza, de Valencia, eso dentro del territorio nacional, y luego, bueno, pues tendremos compañías que vienen desde Colombia, desde Argentina, además con técnicas diferentes. Hay quienes apuestan por los títeres, hay quienes prefieren el espectáculo clown, hay quienes se valen de ellos mismos con un teatro quizá un poco más convencional. O sea que vamos a ver un poquito de todo dentro, insisto, de esa sección de propuestas familiares e infantiles. También tenemos teatro para adultos, quiero decir, una cosa no quita la otra, hay que tener tiempo para todo el mundo. Claro, a ver, la parte de los niños, que es clave para nosotros, porque sí, somos conscientes que la ciudad necesita también una programación de calidad. Yo insisto mucho en eso, los niños no deben serlo, ni lo son, es que no lo son, espectadores de segunda categoría, ni inferiores, al contrario. No hay público más sincero, precisamente, que un niño, ¿no? Si no le gusta algo, es perfectamente claro, ¿no? Claro, sí, no es el adulto, por respeto, si no nos gusta algo, lo haces, lo ves, esperas hasta... El niño es absolutamente natural. Transparente. Transparente. A veces de más. Exacto, y no le vas a engañar, ni con el artificio, ni con medias tintas, ni con cosas mediocres. Entonces hay que afinar muy bien. Pero como muy bien dices,
existe también la propuesta para adultos. Este año además una de las novedades que hay, precisamente con lo de los niños, es que vamos a hacer un festival de teatro iberoamericano, en el que sí que va a haber precisamente lo que decías de los títeres, marionetas, en combinación con distintos géneros y estilos, con los actores, con la música, con el clown. Eso es una novedad. Y luego un par de adaptaciones de cuentos clásicos que me gustaría destacarlo, porque no se hacen, como es El gato con botas, por una parte, y El soldadito de plomo, precisamente a cargo de una compañía, en este segundo caso, de una compañía de Chile. Y yo creo que eso es interesante, también, esa visión, ¿no?, que ellos tienen precisamente de los cuentos, o el de Perrault, del gato con botas, ¿no?, cómo eso se puede ver y cómo contarlo desde hoy. Claro, se le puede dar una vuelta de tuerca, desde luego. Claro, y en el caso de los adultos, pues va a haber un par de cosas muy interesantes. Por ejemplo, este mismo domingo está el Florido Pensil Niñas, o sea, versión niñas. Conocemos el Niños, el de chicos. Bueno, es que claro, no lo hemos dicho, pero la temporada ya ha arrancado, que no hay que esperarse, que ya tuvimos el primer espectáculo, ya tuvimos el primer contacto con el Teatro San Francisco en este 2023, y este próximo domingo, día 15, ya tenemos inmediatamente otro, quiero decir. Sí, y ese va a ser, por cierto, a cargo de la compañía de León, que es 13 horas, y nos van a proponer el Florido Pensil, que mucha gente lo conoce, pero en la versión niños, ¿no? Esta va a ser en la versión niñas. Y luego, pues, por ejemplo, va a haber un Macbeth a cargo de... Clásicos también. De la troupe, teatro. Quiere decir que sí que va a haber, o el espectáculo para el siguiente viernes de Primo Levi, sobre la reflexión de este personaje que mucha gente conoce en los campos de concentración, ¿no?, de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, va a ser unas propuestas, la verdad, muy potentes, teatro de altura, del bueno, textos contundentes, con mucha fuerza, y bueno, para que le guste la palabra, sobre todo, ¿no?, y los grandes actores, ¿no?, y actrices, que son los que al final lo desarrollan, yo creo que van a tener una gran oportunidad. Bueno, es que hablamos de actores, actrices, artistas en mayúsculas, aunque sí que tenemos que recordar que en el Teatro San Francisco también dais una oportunidad muchas veces a esas compañías amateur que, bueno, están empezando, que están lanzando por primera vez una obra de teatro porque acaba de formarse esa compañía. Quiero decir que hay cabida para todos los grupos de artistas, que yo creo que también es digno de mencionar. La música es otro pilar fundamental dentro del teatro. Pues sí, la música es uno de los elementos también importantes para nosotros, y ahí sí que se da mucho juego también a aquellos artistas emergentes o formaciones emergentes, porque no hay que olvidar que a fin de cuentas el teatro no deja de ser el lugar de la asociación de compañías, ¿no? Claro. Y es nuestra obligación y nuestra labor, ¿no? Desde la asociación de empresas, precisamente, tenemos que fomentar y dar el apoyo a aquellas empresas que empiezan o a aquellos que se van a transformar en esas nuevas compañías y que tienen que poder subirse al escenario para poder confrontar con el público, ¿no? Eso es una labor que la tenemos que hacer y de la que estamos convencidos, por supuesto, ¿no? Ellos y todo lo contrario, a lo mejor grupos, compañías que llevan muchísimos años trabajando, que su estilo es muy marcado, muy característico, que a lo mejor no comulga exactamente con lo que son las tendencias súper actuales, pero bueno, su trabajo está ahí, es excelente y también merecen un teatro al que asistir y un teatro que llenar, por supuesto. Eso está claro, y sobre todo que muchas veces esos espectáculos a los que tú muy bien haces referencia, y algunos, por ejemplo, que son muy vanguardistas o incluso contemporáneos, que no encuentran el lugar para hacerlo, o son lugares, en mi opinión, que no tienen la dignidad que merecerían. No les hace justicia, es decir, porque es que lo tenemos que hacer en un garaje, ¿no?, en un piso. No, vamos a hacerlo no con la dignidad que se merece el hecho teatral, ¿no? Y la gente que apueste, que se arriesga por eso, por cosas o por espectáculos que a lo mejor otros no se atreven a poner en pie, ¿no? Entonces ese espacio hay que dárselo. Desde luego. Y es nuestra tarea, por supuesto.
Bueno, así vamos a tener durante los próximos meses música de todo tipo, música que nos va a recordar un poco más a los sonidos celtas, un poco más folclore tradicional, vamos a tener músicas más latinas, músicas de todo tipo, para gustos los colores o las músicas. Hay un poco, sí, de todo, y bueno, no sé, estoy pensando en los tangos de Melissa, ¿no? Fernández, por ejemplo, que viene de Argentina, ¿no? Es una cosa, bueno, va a ser, yo creo que un concierto fantástico, ¿no? O los 25 años de los boleros, por ejemplo, de los 3 de la noche de Madrid, que también estarán, ¿no? Bueno, o los ritmos celtas, incluso hasta los ritmos folk tradicional fusionado más contemporáneo, ¿no? Como los gallegos. Quiero decir que, bueno, va a ser variado y creo que, bueno, la gente lo va a disfrutar precisamente porque vamos a tocar distintos géneros y estilos, y un apartado importante que nosotros llamamos espacio abierto y que este año tiene que ver con la música clásica. Van a estar los 3 tenores, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. Pues un recordatorio a esas versiones que hacían los 3 tenores que conocemos, ¿no? Y vamos a tener la ocasión de tener ahí a 4 artistas importantes, precisamente pues sobre todo en el mes de abril, sobre todo, y que le van a dar, yo creo, que el cuerpo a la programación musical que otros años no habíamos podido hacer en estos últimos 2 años, sobre todo por las restricciones y demás, ¿no? Por fin lo vamos a poder hacer con normalidad, eso que lo queríamos hacer, pues por fin este año vamos a poder arrancar con eso y estamos muy contentos. Va a ser un gran año, ¿eh? Yo creo que sí, hemos empezado con muchas ganas, con mucha fuerza, de verdad, y con una programación muy atractiva, muy contundente. Desde luego que sí. Además os mantenéis fieles, yo creo, al que es uno de vuestros signos identificativos al 300%, que es ese cine de los capuchinos, esas versiones originales subtituladas, que no podemos repasar todos los títulos, desde luego, pero a mí me llama la curiosidad, primero, ¿cómo es el archivo que tenéis para poder poner tantos títulos diferentes y de procedencia también tan variopinta? Porque vemos cine de muchísimos países diferentes. Y segundo, ¿habéis repetido título alguna vez? No hemos repetido todavía nunca, pero hay que pensar, y eso yo creo que todos los espectadores lo saben, el cine es enorme, es decir, ahí bueno, la cantidad de propuestas y de posibilidades. Lo que no tenemos son días, ¿no?, para poder proyectar, ¿no? Entonces no es necesario repetir porque hay películas estupendas y muy buenas y muchas. Entonces, afortunadamente, pues el catálogo es amplio, ¿no? Este año, por ejemplo, bueno, hoy vamos a arrancar con Chaplin. Efectivamente, ¿no? A las 8 de la tarde. Con 3 cortos de Charlie Chaplin, que nos gusta siempre empezar con comedia, sobre todo. Nosotros todos los meses siempre es cine mudo, de estos grandes clowns, estos grandes cómicos de la época, Buster Keaton, o Harold Lloyd, o el mismo Chaplin, o el Gordo y el Flaco, que fue con lo que terminamos el trimestre pasado, ¿no? Entonces, y eso nos gusta mucho, porque cada vez más vienen jóvenes y niños a ver a estos... No lo habría dicho, la parte sobre todo eso del público infantil. A estos grandes clowns que nos ayudan a entender de dónde vienen los clowns o los payasos que conocemos hoy, ¿no? Estos son los grandes clásicos, ¿no? Y que se pueden acercar a ver eso es extraordinario, ¿no? Pero vamos a tener títulos, pues bueno, no sé, El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo. Vamos a tener un ciclo muy de directores, ¿no? Va a estar Woody Allen con El Dormilón, va a estar Jesucristo Superstar, la de Norman Jewison, por ejemplo, ¿no? O sea, o Ser o no ser, de Lubis. O sea, grandes propuestas, va a ser un buen semestre del cine para los grandes amantes del cine, clásico y antiguo. La verdad es que va a haber, o Al final de la escapada, que es dentro de 2 semanas, de Godard, o La Estrada, de Fellini, o sea, grandes títulos que van a gustar mucho, que conquistaron, ¿no?, en su momento
y que van a volver a hacerlo. Y que lo siguen haciendo. En las proyecciones del Teatro San Francisco en este primer semestre del año. Bueno, que consulten el programa a través de la página web, que se acerquen por allí, que los tenéis también para quienes, oye, seguro, me atrevería a decir que seguro que hay alguien que los ha coleccionado, porque es que hay cada joya en los programas que vosotros tenéis en el Teatro San Francisco. Nos lo dicen mucho esto. Que merece la pena, yo creo que conservar los folletos en casa. Hay bastante gente que los colecciona, sí. Que los guarda, y el que no llega a tiempo, no es el primer caso que hemos tenido que hacérselo para que complete la colección. Estupendo. Bueno, pues Enrique, un placer como siempre de tenerte con nosotros. Enhorabuena de antemano por la programación que habéis preparado para esta primera parte del año 2023 y bueno, seguramente recibamos aquí en el plató a alguno de los artistas que vais a tener en el teatro en esta temporada. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y feliz año nuevo, que tenemos tiempo, como hemos dicho antes de hacerlo. Eso es. Felicitarlo. Que tengáis muy buen 2023 en el teatro. Igualmente, esperamos que la gente se acerque y que lo va a pasar muy bien. Seguro que sí. Bueno, pues www.teatrosanfrancisco.es, ahí tenéis toda la programación detallada con sus fechas, sus horarios y bueno, una breve sinopsis también para que sepáis de qué va cada espectáculo. Y ahora yo me voy a ir a Villadangos porque rápidamente, porque si no me voy a quedar sin tiempo al final, me van a tirar de las orejas, me gustaría que conocierais a un vecino del pueblo que durante muchos años ha conservado, bueno, pues aquellos elementos que hacían particular a su municipio. Ha creado una pequeña colección privada y nos la ha enseñado. Es el Museo de los Oficios de Villadangos. Hoy visitamos el Museo Barrera, un museo que acoge hasta 12 oficios diferentes y donde vamos a poder ver todo ese material que se usaba antiguamente en todos los trabajos. Así que acompañadme para verlo. Antonio, estamos aquí en un museo muy particular, un museo de los oficios. Cuéntanos cómo se originó esta idea de crearlo. Bueno, pues la idea surgió de que yo, como os he dicho, no he sido labrador, pero mis padres fueron labradores y veía que las cosas iban quedando soletas, quedaban abandonadas al albedrío, incluso a la intemperie, y nadie votaba por ello. Y yo pensé, digo, esto a la vuelta de una generación, la gente no va a saber ni siquiera de dónde se sacaba el pan para comer. Entonces, porque ahora los adelantos que hay ya es otra historia, y pensé, sería bueno recopilar un poco esas cosas que ya están obsoletas y acopilarlas de alguna manera, mostrar a las generaciones venideras qué había, cómo vivían sus antepasados. Entonces, bueno, pues surgió eso, yo recopilé todo lo que pude de mi casa y después pues fui recopilando de otras cosas que iba cogiendo, pues en rastrillos, en amigos que me cedían, oye, pues mira, esto tengo, tal, y bueno, pues fui, y después la cosa fue de hacer un poco la muestra separado por oficios, digamos, lo que sería la cocina o la casa del labrador o de otro cualquiera que tenía que tener la fogata ahí para poder hacer las comidas, lo que era la herrería, lo que era la zapatería, lo que era después un poco que veremos arriba cómo era el comercio. Pues el comercio, antes no había vehículos, eran los animales los que llevaban la mula o el caballo. Ahí tengo una silla de caballo con sus alforjas y esa es una alforja más, digamos, para lo que es la mula, con esa otra silla que vemos ahí, que es una silla más de un animal más de carga, donde se llevaban los productos para la venta. No había tiendas, la venta se hacía en los mercados que había en casi todos los pueblos, había más o menos relevantes, había mercados. Estos son algunos de los elementos que vemos en la parte baja y también, por ejemplo, tenemos aquí detrás una bodega, ¿verdad? Antigua. Bueno, bien, la bodega surgió a raíz de que la bodega que tenían mis padres, que era de mis abuelos, pues se hundió. Era una cueva bajo tierra, se hundió la bodega y quedó un poco lo que es el arco, de ahí que veremos que está hecho de adobes. Entonces pensé, digo, yo podía hacer aquí, aunque no es muy grande esto, pues representar un poco por lo menos lo que es la entrada de la bodega con el arco que había en de adobe.
Si te parece, subimos arriba y conocemos también las cosas que tenemos arriba, porque también durante el camino, el trayecto arriba, vamos a poder ver, por ejemplo, cómo tienes un premio, ¿no?, de los carros engalonados en 2017 y en 2019. El pueblo de Villadangos, que lo representa la asociación Ultreia, pues vamos a los carros engalonados y representamos el pueblo con nuestro carro. Y hemos tenido pues algunos premios menos relevantes, pero 2 sí relevantes, que fue el primer premio el año 2017 y 2019. Son 2 primeros premios que no todos lo pueden decir. Pues vamos para arriba y conocemos la parte alta de este pequeño museo. Antonio, aquí también tenemos todo dividido un poco por oficio, ¿verdad? Efectivamente, está un poco dividido por oficios, aunque tenemos ya alguna cosa de lo que es la agricultura aquí representada, incluso tenemos en aquella parte representado un poco cómo se unían las vacas a los carros. Las 2 vacas que se ve en San Froilán, se ve cuando van con los carros, pues se ven las dos vacas con las uñidas, ahí vemos cómo está lo que son las uñidas que van debajo. La cabeza de la vaca es un poco de moldura de madera para poderle poner el yugo después, las acornales que cogen el yugo a la vaca y lo que es el sobeo que coge ya el yugo al carro. Aquí tenemos un poco lo que son los demás oficios, que si empezamos por allí, pues tenemos un poco la hilandería, sí, por la zona de aquí, donde se hacía un poco lo que era hilar la lana, que tenemos ahí la carda, y también el lino, que tenemos ahí también la carda de lino, en ese otro más grande es la carda de lino, y después, a partir de ahí, de ese hilo que se iba haciendo, pues iba saliendo después los tejidos. Aquí tenemos después ya un poco lo que es el oficio de la, digamos, de no la tienda, sino la no sé cómo llamarlo, porque esto era, antiguamente lo que se hacían eran en mercados, como decía antes, en la mayor parte de los pueblos, entonces es el comercio el que más o menos se representa, con las básculas, tal. ¿Y qué se hacía antes? Pues unos traían castañas, trigo, que era lo que tenían, y otros a lo mejor traían pues otras cosas que no había en ese pueblo. Y esa era la manera... O sea, hacían ahí un trueque. Hacían un trueque y dicen, mira, pues oye, pues mira, kilo de trigo por kilo de nueces. Aquí represento un poco lo que es cómo se trabajaba, qué utensilios había para la labranza, y represento un poco lo que es la noria para sacar agua de los pozos. No había motores, entonces pues esto fue una idea que surgiría alguien, dijo, oye, si yo en vez de sacar el agua con un caldero, si yo tengo varios calderos, pues saco más. ¿Y cómo los pongo? Pues oye, mira, si yo los pongo en un aparato redondo que dé vueltas, tal, pues oye, bien, pero claro, tiene que dar vueltas de esta manera. ¿Puedo dar vueltas para que se vea? Sí, puedes darle vueltas. Entonces, dale suave, y vemos cómo va sacando el agua, vuelve a caer otra vez para el pozo, pero bueno, si hubiera que regar, pues el agua esta que cae para el pozo saldría hacia afuera y para regar. Tengo un poco después aquí lo que es la barbería, que era como se llamaba antes, digamos, a la peluquería de ahora. Antes los barberos incluso no solamente afeitaban, sino que también cortaban el pelo, incluso más cosas. Por la época medieval, los barberos, que le llamaban, que bueno, eso, la barbería también tiene muchos años, fue antes de Cristo, cuando empezaron ya los barberos, tal, incluso sacaban hasta muelas, eran como medio cirujanos. Ellos hacían muchas cosas, como tenían unas sillas que medio sentaban ahí y lo ponían para atrás, pues sacaban hasta muelas. Ahí vemos una centralita de teléfonos que era de un hotel, pero era igual que la que había aquí en este pueblo. Cuando yo era niño, en las casas había mejor un teléfono o 2 y había una centralita, que ella era la que ponía, a ver, ponme con el número 5 del pueblo, y cogía el cable y lo metía en, ¡hala! Fulano, tienes una conferencia de León, de no sé qué, bueno, sala. Y así era como se hacía. Pues muchísimas gracias, Antonio, por mostrarnos este pequeño museo que tienes con tantísimos oficios diferentes y con tantos artilugios que son muy curiosos de ver. Muchas gracias. Muchas gracias.
visitar un museo como este nos sirve para conocer esos antiguos oficios que ya se están perdiendo y todo ese material que también utilizábamos. Por supuesto, muy importante que lo visiten las nuevas generaciones para conocer cómo se trabajaba antiguamente. Bueno, pues podéis ir a conocer ese pequeño baúl de los recuerdos de Antonio, vecino de Villadangos y que después de muchos años ha conseguido formar esta colección privada que con mucho gusto os enseñará si contactáis con él. Nosotros regresamos mañana a partir de las 4:15 de la tarde aproximadamente. Aquí estaremos en 8 Magazine León. Que paséis una tarde estupenda. Hasta mañana.